un cheque en blanco para buena parte de las cosas. Bueno, es que justamente en esa cuestión del cheque en blanco es donde están los nuevos reparos. Hoy por hoy, el artículo vinculado a la delegación de atribuciones por parte del Congreso al Ejecutivo no va a salir, por lo menos a este momento, como quiere el gobierno. Va a haber un nuevo recorte. Lo que está ofreciendo la oposición es llevarlo a una delegación de facultades similares a las que tuvo Alberto Fernández y no mayores, como pide Milei. Y por otro lado, capítulo nuevamente de las privatizaciones, donde, sobre todo el bloque de radicales que responde a Rodrigo de Loredo, van a poner nuevos reparos. O sea que esos dos artículos hoy por hoy no salen. Sale la ley en general, sin esos dos artículos que son claves para el oficialismo. La cuestión va a estar, ¿qué va a pasar en las provincias? Sí. Sergio Berni es senador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué piensan ustedes o qué están calculando ustedes que puede pasar con el recorte de partidas y con la falta de plata a las provincias? Sí, lo más importante es tener en cuenta que en cada provincia viven argentinos. Sí, Argentinos claro. que le están pasando... Parece mentira, ¿no? Pero parece, sí. Claro, porque parece que en ese afán de perseguir a aquellos gobernadores que no piensan de la misma manera que el presidente, se olvidan que en el medio lo que sufren son los argentinos. Que muchos de ellos votaron a Milei. El 56%. Y esa gente hoy la está pasando muy mal. Entonces estamos viendo con mucha preocupación. Vos que caminás el conurbano, ¿tenés miedo de un estallido social? La verdad que es impredecible, ¿no? Porque hay tantas asimetrías económicas hoy en la calle y todo depende de la capacidad de resistencia que tenga la sociedad. Por sobre resistencia todas las y cosas, rebusque, ¿no? De rebuscársela. Sí, por sobre todas las cosas me parece que la gran incertidumbre es cuando esto comience a afectar empíricamente a la clase media. Esa clase media que es el motor de la Argentina y que cuando en marzo vean que la matrícula del colegio... Mire, yo la semana pasada, con una amiga, madre soltera, profesora de educación física, que paga su obra social 139.000, la prepaga 139.000 pesos. Para el mes que viene se le va a 239. Ella se tiene que borrar y siente que fracasó en su vida. Ella ya siente que fracasó en su vida, no puede tener una prepaga para ella y para su hijo. Entonces, y cuando vea lo que le va a cobrar el colegio o la universidad del hijo. Entonces el tema es toda esa clase media que ahora está en este trance merecido de vacaciones, de bueno, esperar a ver cómo se reacomoda todo, con esa incertidumbre y con esa esperanza que le dio Milei, que esto se arreglaba rápidamente, que estaba en condiciones de gobernar. Yo recuerdo a Milei cuando... No, y que el recorte era para la casta. Y que el recorte, bueno, a eso vamos, que el recorte era para la casta y no para nuestra clase media. Y la verdad que hoy la casta está gobernando y la clase media está recibiendo el costo del ajuste. Y me parece que eso es impredecible. No sé cuánto puede llegar a durar. Pero un cachito que quiero sumar a Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán. ¿Tienen miedo que los recortes afecten la vida cotidiana en las provincias? Y no tengas duda, porque los recortes tienen que ver con muchas cosas. Primero con la actividad. Las provincias viven, como cualquier estado provincial, vive de la recaudación de impuestos. Si vos tenés una actividad económica que se viene en bandas, sumale el hecho de que ganancias nunca, o sea, el impuesto, la cuarta categoría de impuesto a la ganancia, que se iba de alguna manera a compensar, nunca se compensó. Vos ya tenés una situación para Tucumán, por ejemplo, eso representa cerca de 100.000 millones de pesos, lo de ganancias, al año. Son 2 planillas salariales completas para la provincia de Tucumán que he dejado de percibir. Por eso cuando aparecen estas ideas de coparticipar el impuesto país y todos los gobernadores van detrás con la lógica de poder de alguna manera compensar, y hay provincias más y menos ordenadas. Tucumán es una provincia que no tiene deuda en dólares, que más o menos está ordenada, pero hay provincias que la están pasando mucho más complicadas, y cuando uno dice provincia, como muy bien dice Berni, la Argentina somos todos provincia, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se considera provincia también, así que no es un tema, la nación es una entelequia y las provincias son otra, y hay una rivalidad. Somos todos que estamos comprometidos en este tema, me parece. Pero puede ser que la Ciudad de Buenos Aires tiene finanzas más holgadas. No, Entonces... ni hablar. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene estándares, digamos, europeos para lo que es la Argentina. Pero las provincias tienen el equilibrio fiscal con muchos problemas. El tema es estas cosas que están pasando. Esa persona que pierde la prepaga, ¿a dónde va a ir? Al sistema público. Al sistema público. Aquella persona que no pueda pagar el colegio si el sistema privado, público provincial está sin plata... Exactamente, porque a partir de la idea esta de desfinanciar,
lugar tenemos los ministerios de salud, que no sabemos quién es el ministro, sabemos quién es, pero no lo conocemos. ¿Está paralizado el sistema de salud nacional? Y no hay actividad. Fíjate el tema del dengue, por ejemplo. El tema del dengue es un tema que nos preocupa enormemente. Ha habido Arreglátela con el mosquito, se llama. Sí, o con la vacuna, porque hoy hay una vacuna para dengue. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la vacuna? ¿Vamos a vacunar en algún lugar de la Argentina en forma gratuita, obligatoria, pública? Pareciera a las que quedó librado poblaciones, a las provincias. por lo menos a las provincias de mayor riesgo, de endemia más importante. No tenemos ninguna contestación al respecto, son vacunas muy caras y al final se las están poniendo a aquellos que la pueden pagar en la Ciudad de Buenos Aires y resulta que en Formosa, en Misiones, en Salta, nadie se la pone porque no se la pueden pagar. Entonces me parece que estas son las cosas que tenemos, este gobierno que viene a reducir el Estado, pero a no hacerse cargo después de los problemas que genera en una economía que habrá que aguantar 2 años. La gente no va a aguantar 2 años. No tenemos por qué los argentinos aguantar 2 años para generar un equilibrio fiscal en 2 meses que nadie exigió. Estamos corriendo detrás de una situación numérica que no es lo que la Argentina es. La Argentina es mucho más que el equilibrio fiscal. Yo no voy en contra de que nadie tiene que gastar más de lo que le entra. Ahora, hay que llegar a eso con Argentina que pueda seguir teniendo salud, educación, cultura. De una manera complicada, porque el crecimiento, la disparada de los precios, muchas veces alentado por la especulación, está llegando a disparates que una mochila cueste $85, una mochila con ruedita para marzo, y un dentífrico cueste $8, cuando en Estados Unidos cuesta 2. Entonces, si pará, viejo, y el combustible se está pasando de vivo acá. El combustible hoy la Argentina, para ser un país productor de combustible, tenemos de los combustibles más caros del mundo. Claro. O sea, tenemos mucho más caro que Paraguay, obviamente Paraguay está subsidiado. Pero de alguna manera, cuando vos revisás los precios de combustible en el mundo, todos los productores de combustible en Medio Oriente, en Venezuela, todos tienen precios de combustible más bajos que el nuestro, y nosotros tenemos un precio de combustible que es competitivo a nivel internacional de caro. ¿No tienes? Y hoy vuelve a aumentar. Con sueldo que después de la devaluación quedaron a niveles africanos. Exactamente, absolutamente. Medicamentos que no se pueden comprar, alimentos que no se pueden comprar, prepagas que no se puede adquirir, escuelas donde Por se eso puede te preguntaba cuánto aguanta la gente. Y con una, como bien dice el diputado, con una reducción del Estado que es para la tribuna, porque en realidad lo único que se redujo fue un par de ravioles en el ministerio, pero en diciembre el gasto público del año 23 fue el más alto de los 12 meses. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde está Milei? ¿Y dónde está su plan? Porque hasta ahora lo único que vemos es gobernar a Macri, ¿no? Macri Caputo, Macri Schwarzenegger, la cara de la Rúa, del fracaso de la Rúa, el fracaso de Macri, y hoy estamos todos en esa incertidumbre y en esa expectativa. No nos olvidemos que hasta ahora no vimos ningún plan económico, lo único que vimos es un plan de negocio, ¿no? Pero ¿por qué ese plan de negocio fue comprado llave en mano? Sí, no es que se encerró en el Hotel Libertador Milei y lo hizo. Ese plan se lo compró. Era Patricia. Era de Patricia Bull, que salió tercero, no nos olvidemos, ¿no? Porque este plan económico lo pergeñó y lo presentó en la sociedad una persona que salió tercera. Ni siquiera entró al balotaje. Entonces, bueno, todas estas incertidumbres, toda este corso de contramano que se ve, que a la hora de tener que discutir el rumbo serio de la Argentina todavía no tenemos ningún tipo de certeza, bueno, todo esto sigue sumando a una incertidumbre que genera angustia, y esa angustia yo creo que en algún momento se va a exteriorizar. ¿Los gobernadores tienen miedo al apriete? Al apriete económico, digo. Mira, lo que es claro... O el corte de plata, para no decir. Lo que es claro, porque lo dice Caputo en sus redes sociales, lo han dicho en medios de comunicaciones, todo, que ellos van a ajustar a los gobernadores, y se lo han dicho claramente. Ayer se lo han vuelto a decir. Por eso hay 3 tucumanos de justicialismo, 3 legisladores que se sumaron, la verdad es ¿van a votar a favor? La verdad es que tanto el gobernador de Tucumán como estos diputados han dicho que ellos no han recibido ninguna situación de apriete. Pero firmaron el dictamen. Claro, firmaron el dictamen, creen que ¿Se supone que mañana van a votar a favor? Van a votar a favor, sí, es muy ¿Ya probable. dijeron? Sí. Lo que tenemos que entender, los argentinos en general, es que más allá de los problemas locales que todas las provincias tenemos, porque es verdad que nosotros teníamos en esta ley ómnibus, increíblemente, se había derogado una ley del azúcar. La ley del azúcar es una vieja ley de la Argentina que impide la importación de azúcar, con lo cual la industria... Brasil. Con lo cual, la importación de Brasil arrasaría con la industria azucarera argentina. Exacto, y lo mismo con el bioetanol. Y entonces, esa ley, digamos, que nos volvería a la época de Onganía, con el cierre de Ingenio y los 200.000 tucumanos derivándose al conurbano bonaerense, era invotable. Entonces se planteó, se sacó esa ley.
Se planteó después la baja de retenciones a los productos, a todos los productos regionales, entre los que estaba el limón y la frutilla, la palta, todos los productos tucumanos. Se sacó, o sea, se volvió a cero las retenciones. El bioetanol como tema de combustible quedó mal en la ley ahora, hay que modificarlo mañana ahí en el recinto o votarlo en contra. Nosotros creemos que hay que votarlo en contra. ¿Cómo es lo del bioetanol? Explícalo. El bioetanol, ustedes saben que en la Argentina hay un corte para la nafta, que se mezcla nafta con bioetanol. Se puede agregar. Claro, que hay un piso. O con biodiesel. 12%. Es obligatorio, no se puede. Es obligatorio que el 12% del combustible que te cargan en nafta tenga bioetanol. 6% de producto de caña, 6% de maíz. Eso hasta el 2030, ese piso existía y había una forma de calcular el precio de eso en una polinómica que tenía que ver con el precio de la nafta, el precio del azúcar, etcétera. Eso se había quitado totalmente en la ley ómnibus y se le daba a las petroleras, a las que hacían la nafta, la posibilidad de poner cualquier cantidad de biocombustible que ellos quieran, ya se acababa el tema del 12, mezclándolo como quieran, maíz y azúcar, y además se podía importar bioetanol, que también hubiera sido... Imagínate los grandes ingenios azucareros que habían invertido cientos de miles de dólares para hacer la destilería, todo, quedaban absolutamente sin ninguna capacidad de trabajo. Se cambió, la versión que hoy existe igual permite, o sea, topea, digamos, el precio al precio internacional, no pone claro que sean 6%, entonces hay todo un malestar en todo el tema de biocombustibles, tanto de caña como de maíz, intentando... O sea que la ley ómnibus puede llegar a dejar estructuras fantasmas, industrias caídas. No tengas dudas. Porque digo, no solo están los elefantes blancos que van a quedar de las obras públicas, no sé cuántas habrán quedado en Tucumán sin hacer. Decenas de obras que han quedado, algunas con financiamiento nacional, muchas con financiamiento internacional, que el otro día Adorni dijo que también se daban de baja, acueductos, obras de cloaca, 3.000 viviendas eso la provincia no lo puede terminar. 3.000 viviendas hoy suspendidas en Tucumán a las empresas constructoras diciéndoles se acabó muchachos porque no va a haber recursos. Eso la provincia no tiene la plata. Y no, la provincia, en general para todas las obras más o menos grandes, las provincias argentinas necesitan financiamiento nacional. Esto es una historia, o sea, que van a para tener, las provincias chicas... Van a tener estructuras fantasmas de obra pública y... Si no sale bien la ley ómnibus de mañana, les pueden dejar industrias fantasmas. No, bueno, por eso vamos a intentar, nosotros vamos a votar, Unión por la Patria va a votar en contra de la ley ómnibus y va sí, pero los votos están, parece. Y parece que los votos están, pero bueno, vamos a intentar después, en cada uno de los capítulos, intentar influir lo más que podamos en darlos de baja esos artículos, por ejemplo, el tema de privatizaciones, que también es escandaloso. O sea, la Argentina está con un problema económico, definitivamente, la inflación está alta, etcétera. Ahora, la Argentina sale generando producción, empleo, trabajo, más exportación. Desarrollo. No escuchamos hablar nada al gobierno solo de esto. ajuste. Solo ajuste. Nosotros vamos a llegar a tener cero, equilibrio fiscal cero, en un país que no tiene cultura, que no tiene desarrollo, que no tiene universidades, que no tiene... O sea, no nos vamos a transformar en Irlanda solamente por tener equilibrio fiscal. Nos vamos a transformar en esos países que se ponen en el ejemplo del presidente. Con desarrollo, con educación, con salud pública, trabajando... Bueno, sí, pero se está ofreciendo este primer ajuste como el sacrificio para un futuro venturoso. Bueno. ¿Y cuál es? No sé, yo digo lo que dicen ellos. Porque nadie ve. No. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen miedo de que haya industrias fantasmas también? ¿Que haya sectores completos que se caigan? Y se están cayendo, no es que se caigan, ya se están cayendo. Ya empezaron sector gastronómico a cerrar, sector de comercio a cerrar, empezaron obviamente la crisis de la construcción. Ya se empieza a ver estas consecuencias de este plan alocado de ajuste. Bueno, ¿cuál es la caída Hugo, cuál es la caída de la construcción? Fuertísima, la caída de la compra de material de construcción. Sí, claro, más del 30% en los primeros días de enero, sí, claro. Sí. No es solo eso. Materiales, corralones, todo lo que tiene que ver con... No es solo obra pública, sino que también pequeña obra. La gente dice, las obras privadas dejaron de hacerse. Que esto no aclaren, no tengo guita. Sí, claro. Eso sumado al 130% de evaluación, porque podemos discutir la herencia. Lo que no podemos discutir es que este gobierno hizo el ajuste y la devaluación más sangrienta de la historia de Argentina, 130%. Y eso tiene consecuencias, eso no es gratis. Entonces, para llegar a un equilibrio fiscal no hace falta estudiar economía ni ir a Harvard de esta manera, ¿no? Todos sabemos que cuando desenchufamos la economía se plancha la inflación. Ahora, la economía se para a la misma velocidad que un jet que cuando aterriza en un portaaviones. Ahora después, para ponerla en marcha, es un tren carguero en cuesta arriba.
Entonces me parece que si usted le pregunta a mi hijo que tiene 9 años cómo hace para la inflación, le va a responder sacando la plata de la calle, y nunca fue a Harvard, no estudió economía, eso lo sabe cualquier persona. Ahora, el costo de esa decisión es tremendo, y ese costo social, algo que a uno le preocupa, ¿no? Por sobre todas las cosas, la mirada social del presidente. Yo recuerdo una entrevista, él estaba en un acto en el interior, no sé si no estaba en Tucumán, y le planteaba que la persona que estaba saludando al presidente le dice, mire, Milei en esa época era candidato, yo vivo en el interior y quiero saber qué va a pasar, si voy a tener asfalto, me van a llevar el gas. Le dice, mire, si eso no es socialmente deseable, no lo va a tener que hacer nunca, va a tener que mudarse al conurbano bonaerense. Bueno, esta es la consecuencia y esta es la visión, ¿no?, de terminar con ese, no solamente federalismo, sino con ese arraigo que necesitamos para ejercer nuestra soberanía a lo largo y a lo ancho de la patria. Hoy se conoció el primer informe internacional, el del propio FMI, hoy, tiene horas de publicado, que da cuenta de la caída prevista para este año en materia económica, el parate económico. El propio FMI, que en octubre del año pasado preveía un crecimiento para la Argentina en el 2024, este año del 2.8%, acaba de corregir esa cifra para este año, una caída exactamente del 2.8% al revés, para abajo. Es decir, el parate económico, justificándolo, planteando que el ajuste fiscal del gobierno es de tal magnitud que va no solo dejar de crecer 2.8 para arriba, sino que va a caer la misma proporción en el 2024. Se da vuelta la lógica. Exactamente, más de 5 puntos de caída del PBI previsto en 3 meses por el ajuste fiscal que se está el produciendo. arte que conduce la economía es bajar la inflación con una economía en marcha, no bajar en la inflación con una economía muerta, porque esa es la paz de los cementerios. Entonces, esto es lo que estamos viendo. ¿Vamos a bajar la inflación? Sí, ¿cómo no la vamos a bajar? Por supuesto que ahora, el costo social de semejante definición me parece que es muy alto. ¿Y hasta cuándo? Y no lo sabemos, porque eso tiene que ver con la resistencia de que hablábamos cada uno de la sociedad. Vamos a Congreso. Gaby Prosperi, ¿dónde estás? Bueno, estamos en el Congreso justamente, Rolando, porque está reunida ahora la Comisión de Labor Parlamentaria, justamente ultimando los detalles para lo que va a ser la sesión de mañana, que está prevista aproximadamente para las 10 de la mañana. Al menos eso es lo que pretende el oficialismo. Están reunidos personajes que van a ser muy importantes en el día de mañana. Obviamente está el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también está Pichetto, está Julio Cobos, está Germán Martínez, el titular de Unión por la Patria, del bloque de Unión por la Patria. También están los referentes de la izquierda, como Miriam Bregman y Romina Del Pla. Es decir, están reunidas las principales fuerzas que conforman el Congreso de la Nación, por supuesto también diputados referentes del oficialismo. La intención que se está debatiendo en estos momentos, por lo menos desde el punto de vista del oficialismo, es que la ley se pueda votar en general allá por la medianoche o antes de la medianoche. Esa es la intención del oficialismo, que la ley en general se pueda votar afirmativamente. Para el oficialismo están los votos justamente a partir de los acuerdos que se han establecido en las últimas horas con la Unión Cívica Radical y también con Hacemos Coalición Federal. Ahora, el tema tiene que ver con una posibilidad concreta de que una vez que se apruebe en general la ley ómnibus, como se la denomina, pueda convocarse a un cuarto intermedio para el día posterior. ¿Para qué esto? Para que no se dé esta sesión maratónica que se avisó de entre 35 y 40 horas, como al menos se establecía en un principio. Y el oficialismo establece, según el reglamento, que si se aprueba justamente la ley antes de la medianoche del día de mañana, al día posterior, llamando a un cuarto intermedio, no necesita quórum para que se retome la sesión y allí sí se pueda debatir en particular. O sea, si se quieren suspendiera intentar la una sesión picardía por otro camino, claro, es decir, tomarse ese espacio de tiempo justamente para no hacer esta sesión maratónica y al día de mañana, al día posterior, es decir, ya en jueves, no debería el oficialismo tener quórum justamente para seguir debatiendo la ley, sino con la presentación, con el llamado solamente, podría seguir debatiéndose artículo por artículo, es decir, la ley en particular. Eso es lo que se está debatiendo en estos momentos, reitero, en la Comisión de Labor Parlamentaria. Están reunidos los diputados, obviamente estamos esperando la salida de ellos, ¿no? Sí, hay que prepararse para mañana, ¿no? A ver si finalmente se junta el quórum y cómo arranca el debate. Avisanos si aparece alguien por ahí, Gaby. ¿Cómo no? Acá estamos, Rolando.
Hay que decir, Gonzalo, que hoy sorprendió la foto de Daniel Scioli con Javier Milei y con Guillermo Franco incorporándose al gobierno nacional. Sí, en la semana me decían, bueno, acá tenemos el tuit donde podés ver oficialmente la designación de Daniel Scioli como secretario de Ambiente, Turismo y Deportes. Lo habíamos adelantado acá en este mismo lugar a principio de año, donde estábamos diciendo que ya esto estaba cerrado, que faltaba definir detalles. Ahora, ¿sabés para quién va dirigida esta foto? Porque a mí esta semana me dijeron que la designación iba a llegar más cerca de marzo que de febrero. Yo no sé para quién va dirigida, pero sé a quién le debe haber molestado. Y creo que estamos hablando de la misma persona. ¿Vos decís un señor que se llama Macri? Un señor de apellido Macri, de nombre Mauricio. Claro, porque Mauricio Macri detesta a Franco, porque lo considera la pata peronista del gabinete de Scioli. Y si Franco le trae otro peronista, me imagino. No solo lo detesta por eso, tiene una cuestión personal con Franco, porque Macri está convencido de que el ministro de Interior cometió un error en avanzar con un acuerdo con el peronismo cordobés y mantener a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Macri quería que ese lugar sea para Cristian Ritondo. Bueno, Macri en la práctica se prepara para que cuando el gabinete de Milei cometa otro error por impericia, torpeza o por lo que sea, hacerle el abrazo del oso, meterle más gente. Si querés Macri en este momento está agazapado, esperando que Milei acepte su error. Para Macri, que haber buscado un acuerdo con el peronismo y el peronismo cordobés antes que con el PRO. Bueno, el peronismo cordobés es un peronismo muy particular. Claro, ahora, pero eso es lo que hay que ver cómo le cae, digo, acá a los compañeros, la incorporación de Scioli. Yo creo que Macri está haciendo bonapartismo puro, ¿no? Nunca interrumpas al enemigo cuando se está equivocando. Y me parece que Macri, lejos de querer dar gobernabilidad, está gozando de toda esta sinsabores que está pasando este gobierno, porque acá hay disputa de intereses. Gobernar son disputas de intereses. Y acá, ya dijimos, atrás de este plan, este pseudo plan económico, hay un plan de negocios. Y están todos ahí agazapados, están todos agazapados a ver quién saca la mejor tajada, y por eso quiere el Ministerio del Interior para Santilli. Me alegro que estés haciendo de analista, porque ahí está en la placa. Muy bien, Bernie, muy bien. Trabaje de columnista un poco, muy bien. Lo quiere Ritondo, jefe de la Cámara de Diputados. Me parece que, si vamos a hacer análisis, yo creo que el error de Milei parte de no haberlo puesto a Pichetto a cargo de la jefatura de la Cámara de Diputados. Ahí tenía un hombre de Estado que le podría haber ordenado lo que Milei y sus diputados no pudieron hacer. De hecho, es un caso increíble el de Milei, que insulta, maltrata, trata de ensobrados a los diputados, y aún así le dan quórum, le van a votar la ley. A mí no me preocupa Milei, a mí me preocupa que estamos ante un escenario donde inclusive hay denuncias hechas, ¿no?, por todo esto de acusar a los diputados, a los senadores de coimero, de que se lleva la reunión con la presencia de Sturzenegger, que no es ningún funcionario, que representa los intereses de las grandes corporaciones que se ven beneficiadas con esta ley ómnibus. Me parece que Milei lo que tendría que haber hecho es cumplir con su palabra. No lo aprobamos en el Congreso, hacemos un plebiscito a ver qué piensa la gente. Y me parece que ese era un mecanismo para... Pero de vez en cuando insiste con eso. ¿Y por qué no lo hace? Sería bueno que lo haga. Está fuera, hoy por hoy está sería fuera... Sería bueno que lo haga, ¿no? Hoy por hoy está fuera del manual de... Me parece que sería bueno que lo haga, y me parece que va a entender que se está equivocando, o que la sociedad va para un lugar y está